Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Renueva tu Camino con Ariana Ríos, un espacio donde la fe y el arte se unen para inspirar, transformar y acercarnos más a Dios. Llegó la hora, sean todos bienvenidos a mi programa radial Renueva tu Camino. Lo pueden escuchar en las emisoras de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM y 93.7 FM. Redefine tu vida. Mi nombre es Ariana Ríos y en esta hora yo les voy a hablar sobre el tema del toque del Espíritu Santo. Hemos escuchado hablar que muchas veces decimos no es necesario sentir nada, pero es evidente que cuando el Espíritu Santo de Dios se manifiesta lo vamos a sentir. Y eso me hacía pensar en cuando muchas veces, no sé si le ha pasado, quizás sí, estamos en un lugar y sentimos que alguien nos está mirando. Y es un sentimiento, una sensación bien intensa y sentimos que alguien nos está mirando y cuando comenzamos a mirar alrededor nos damos cuenta que sí había alguien que nos estaba mirando. ¿Cómo es posible que tú puedas tener esa sensación, ese sentimiento de que alguien te está mirando, pero que no puedas sentir al Espíritu Santo? Eso a mí no me hace sentido. Entonces por eso yo difiero de los que dicen no es necesario sentir algo, porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta vamos a sentirlo, porque el Espíritu Santo es una persona que habita dentro de nosotros y la manifestación del Espíritu Santo se hace evidente cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros estamos en un tiempo de intimidad con Dios, cuando nosotros manifestamos esos dones y esos frutos del Espíritu Santo. Y yo les voy a dar algunos puntos clave donde nosotros vamos a entender el por qué sentimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se percibe de la misma manera para todos. Algunas personas pueden experimentar sensaciones físicas intensas, mientras otras pueden sentir un sutil sentimiento de paz y gratitud. Esto yo lo puedo ver en las diferentes congregaciones. No todas las congregaciones van a ser iguales. La manifestación del Espíritu Santo en esta iglesia no va a ser igual a esta. No porque en esta se hable mucha lengua, se dance, se manifieste de tal manera, la gente por decir así sea más alborotosa, no quiere decir que en la iglesia donde todo es paz, donde todo el mundo está tranquilo, callado, no necesariamente quiere decir que en esa iglesia no se está manifestando el Espíritu Santo, porque Él se manifiesta como Él quiere y donde Él quiere. Así que un punto clave o un punto importante para poder entender ese toque del Espíritu Santo es que muchas veces va a ser una sensación física. Algunas personas pueden experimentar sentimientos de escalofrío, hormigueo, calor, los latidos del corazón se sienten aún más fuertes en el pecho y hasta sienten que su cuerpo comienza a temblar. Eso es una sensación física. Y quiero hacer una comparación. La droga es una sensación física. ¿Por qué la gente quiere más droga? Porque en su cuerpo sintieron algo que les gustó. Y eso quizá es una comparación muy humana, el sentir algo en el cuerpo. Pero cuando nosotros sentimos al Espíritu Santo y entendemos que es el toque del Espíritu Santo, vamos a querer más. Y no quiero comparar el Espíritu Santo con la droga, jamás y nunca. Pero es esa sensación física que el cuerpo te pide sentir algo. Y nosotros queremos sentir al Espíritu Santo como seres humanos que somos, que sentimos, que padecemos, que tenemos sentimientos y emociones. Y esa sensación física de hormigueo me hace pensar cuando yo siento la presencia de Dios bien fuerte en un lugar, yo comienzo a sentir un hormigueo en la planta de mis pies y yo siento, si tengo tenis cerrado, yo siento que yo comienzo a encoger los dedos de los pies porque yo siento ese hormigueo. Esa es la sensación física del Espíritu Santo. Esa gente que te dice, ay, se me paran los pelos. Ese escalofrío que te da, ay, se me paran los pelos.
Ese es el Espíritu Santo muchas veces. Otro punto donde podemos sentir y saber que es el Espíritu Santo son sensaciones emocionales. Se puede sentir una profunda paz, una alegría, un gozo y hasta podemos sentir tristeza. Y vamos con la paz primero. El Espíritu Santo es el príncipe de paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que podemos experimentar al sentir el Espíritu Santo. Cuando llegamos tristes a un servicio y sentimos esa paz, sentimos ese gozo, esa alegría que transmite el Espíritu Santo, vamos a salir renovados del lugar. Pero cuando llegamos a un lugar donde el Espíritu Santo está siendo burlado, el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros se va a sentir triste, porque es una persona. Así que la sensación emocional también puede ser tristeza. Tristeza porque no nos está gustando lo que está sucediendo en nuestro entorno, en ese lugar, ya sea iglesia, ya sea fuera de la iglesia, esa burla al Espíritu Santo, que la palabra la menciona. Esa blasfemia que podemos ver en muchas ocasiones hace que nos sintamos tristes por dentro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se siente triste. También pasa con el pecado. Cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo se entristece. Y hay un texto bíblico en Efesios 4:30 que dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo el Espíritu Santo se contrista? En otras palabras, se entristece cuando vivimos en pecado. Cuando estando en la iglesia comenzamos a vivir en una doble vida. Ahí llegamos al servicio, salimos del servicio y sentimos una tristeza que no podemos entender. Y ese es el mismo espíritu que te está diciendo: me estoy sintiendo incómodo, no me gusta la manera en la que estás viviendo. Y Él lo hace de tal manera donde no juzgándote, sino reafirmándote en quien tú eres en Dios. Nosotros no podemos vivir en una doble vida cuando el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Por eso es importante vivir en santidad, porque Dios es santo, el Espíritu Santo es, y Él habita en un cuerpo donde necesitamos cuidar este templo y necesitamos cuidar a esa persona que habita dentro de nosotros. Por eso no podemos hacer sentir triste al Espíritu Santo. Otro punto que quiero tocar es esa sensación de lágrimas cuando sentimos al Espíritu Santo. Algunas personas pueden experimentar lágrimas, llanto, al sentir la presencia de Dios. Yo recuerdo cuando yo era joven que mis amigas siempre estaban en el culto llorando y yo casi no lloraba, y ellas me decían: Ariana, ¿tú no sentiste nada? Y yo: sí, yo sentí, pero no lloré, porque ellas siempre estaban llorando y esa era la manera en que ellas sentían y se expresaban delante de Dios. Pero cuando yo lloraba, eso era: ay, Dios mío, se va a acabar el mundo, Ariana está llorando. Y ahí era donde yo en ese momento sentía una profunda paz interior, porque el Señor comenzaba a sacar esas lágrimas de tristeza, pero no siempre estaba llorando. Ahora quizás soy un poquito más lloroncita que antes, pero llegaba un punto donde ya mis amigas me decían: pero tú no sentiste nada. Y recuerdo que mis amigas caían en descanso y yo ahí para. Pero dentro de mí yo estaba sintiendo a Dios. Eso no significaba que yo no estaba sintiendo nada. Yo estaba siendo convencida quizás de mi pecado en ese momento, quizás yo estaba siendo redarguida de cierta manera, pero no necesariamente tenía que llorar. El Espíritu Santo muchas veces nos hace llorar, y eso es bueno, llorar es bueno. Otro punto que quiero tocar sobre el Espíritu Santo es que Él nos da guía, Él es comprensión y guía, Él nos revela, Él nos revela la verdad. Él es un guía en la toma de decisiones. Nos da sabiduría para entender la voluntad de Dios. O sea, el Espíritu Santo, cuando nosotros nos sentimos perdidos en el camino o cuando sentimos esa confusión al tomar decisiones, Él es quien nos dirige, Él es quien nos da la guía. Por eso es importante orar y pedirle dirección a Dios. Y a través del Espíritu Santo que Él nos hace sentir. Por eso estoy diciendo que el sentimiento del Espíritu Santo es muy importante. Él te hace sentir cuando debes tomar una decisión y cuando no debes tomar una decisión. Yo recuerdo cuando un tiempo me aparté de los caminos de Dios, el Espíritu Santo nunca se sale de nosotros.
y yo tenía el Espíritu Santo dentro de mí contristado. Y yo recuerdo que yo iba de camino a hacer lo que iba a hacer, a pecar, iba de camino al jangueo, y yo sentía dentro de mí que algo estaba mal. Yo decía, yo estoy mal, pero yo no quería saber de iglesia, yo no quería saber de Dios, yo no quería saber de ministerio, pero el Espíritu Santo de Dios seguía siendo una guía en mi vida. Me decía, por ahí no es, no vayas, o vete de este lugar. A veces aún sintiendo ese deseo de no ir, iba. Y cuando llegaba al lugar, era un deseo de irme, porque ese no era mi lugar, ese no era el lugar donde mi espíritu se sentía cómodo, porque Él es un guía. Cuando nos sentimos perdidos en el camino, aún dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia nos podemos sentir perdidos, el Espíritu Santo nos redirige y nos dice, hey, por ahí no es, por acá. Y comenzamos a seguir en los pasos de Jesucristo, comenzamos a seguir el camino de nuestro destino profético en Dios. Comprensión. Él es esa persona que nos comprende, nos entiende y Él sabe, porque Él habita dentro de ti. Dios conoce nuestro corazón y en nuestro corazón habita el Espíritu Santo. Esa comprensión de que me siento triste, por eso la palabra dice que les dejé un consolador. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Él sabe cuando estamos tristes y nos comprende y nos entiende. Otro punto es la convicción. El Espíritu Santo nos convence del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Ya les hablé de que me aparté por un tiempo, pero yo no podía resistir la presencia de Dios en mi vida cuando yo iba a la iglesia, aún estando haciendo las cosas mal. Y Él me convencía de pecado. Él me hacía sentir que yo estaba mal y no juzgándome ni señalándome, sino era una tristeza de que, Dios mío, tú no te mereces esto. Jesucristo, tú no te mereces que yo viva esta vida cuando tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Espíritu Santo, yo no quiero seguir ofendiéndote de esta manera. Y me convencía de pecado y me sentía arrepentida de lo que estaba haciendo. Y eso es algo lindo y muy necesario en las iglesias en este tiempo. Cuando tú no sientas esa necesidad de arrepentirte, algo anda mal, ya te acostumbraste al pecado. Necesitamos siempre sentir esa necesidad de arrepentirnos delante de Dios. El arrepentimiento es muy importante para que el Espíritu Santo comience a transformar nuestra vida. El próximo punto es la transformación. Primero nos arrepentimos, Él nos convence del pecado y comienza a transformarnos. La presencia del Espíritu Santo puede conducir a una transformación en la forma en la que piensas, sientes y actúas. Y este tema de la transformación, quiero darle énfasis porque muchas veces dentro de la iglesia, y lo digo de esta manera porque lo he experimentado, el ser humano quiere transformar cosas en tu vida que se supone que sea la obra del Espíritu Santo que la haga. Y muchas veces te dicen que sea el Espíritu Santo que trabaje en ti. Pero por otro lado te dicen, pero tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Entonces, ¿dónde queda el Espíritu Santo de Dios? Si ya me estás exigiendo, ya me estás pidiendo ciertas cosas. Obviamente, el ser humano, el pastor, el líder, quien esté delante de ti va a ser un guía también. Y quizás señale ciertas cosas que debemos mejorar y cambiar. Pero no es lo mismo que te impongan, tú tienes a que te digan, miren, quizás necesitamos trabajar con ciertas cosas en la vida, pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea el que te transforme. Porque cuando cambiamos ciertas cosas en nuestra vida y el Espíritu Santo no es quien las transforma, y lo hacemos por complacer al humano, por complacer al pastor, por seguir unas directrices, cuando te veas en la tentación vas a caer y vas a ser peor, vas a hacer lo peor, porque comenzaste a vivir complaciendo y sirviendo al humano. Pero cuando el Espíritu Santo es quien transforma, esa transformación viene de adentro hacia afuera y es duradera. Es una transformación duradera. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo he dejado cosas en mi vida que el ser humano ha querido transformarlas y cambiarlas y no ha podido. Pero al dejarme moldear por el Espíritu Santo de Dios,
comencé a experimentar esa transformación y nunca jamás volví a hacerlo. Hay cosas en mi vida que yo las hacía antes y ahora yo no las hago. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo quien me transformó. Si hubiese sido el humano, yo estuviera igual o peor. El último punto que quiero tocar para cerrar este mensaje y no hacerlo tan extenso, aunque está bueno, pero hay una continuación, es el fruto del Espíritu. A través de la presencia del Espíritu Santo se puede expresar el fruto del Espíritu, como el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas. Esos frutos del Espíritu que se manifiestan a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios, ese toque del gozo del Espíritu Santo, del amor, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe y de la mansedumbre y de la templanza, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. El toque del Espíritu Santo sin duda aumenta nuestra fe. No hay nada más lindo que ir a un lugar, un servicio, una reunión donde vamos a adorar a Dios y sintamos el toque del Espíritu Santo. Ya sea de alguna de las maneras que mencioné en este mensaje. Pero no te vayas de un lugar sin sentir nada, porque eso no es lo que nosotros buscamos. Siempre vas a sentir algo, así como sientes que alguien te está mirando, y eso es imposible para el ser humano, sentir que alguien te está mirando. Asimismo, Jesucristo y Dios y el Espíritu Santo te están mirando. Siente el toque del Espíritu Santo. Anhela el toque del Espíritu Santo. Y para concluir, recibir un toque del Espíritu Santo es profundamente significativo en la vida espiritual del creyente. No se trata de una experiencia emocional, no es que seamos emocionales, sino un encuentro transformador con Dios que pueda renovar, fortalecer, sanar y dirigir. Y hablando del tema de la sanidad solamente la podemos recibir a través del toque del Espíritu Santo. La fortaleza solamente la podemos recibir a través del toque del Espíritu Santo, ya sea por la adoración y la alabanza que estamos escuchando en el lugar, ya sea por una oración que recibimos, ya sea simplemente por la atmósfera que se percibe en el lugar. Experiencias con el Espíritu Santo es lo que anhelamos. Y yo quiero orar por ustedes para que ustedes de cierta manera puedan pedirle a Dios: Señor, yo quiero experimentar al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios está accesible para todos. Así que en esta hora oro para cerrar. Padre, yo te doy gracias. Gracias por cada persona que está escuchando este mensaje, Dios. Yo te pido que seas tú, Dios, tocando cada corazón, que seas tu Espíritu Santo redarguyendo de pecado, Dios, y que podamos arrepentirnos ante tu presencia y disfrutar, Señor, de los beneficios de tu Espíritu. Gracias, Padre, por tu presencia que se hace evidente en cada lugar donde vamos. Gracias, Dios mío, por tu palabra que es viva y eficaz, Señor, en nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestra guía en este tiempo. Te doy gracias, Padre, porque eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. De esta manera me despido, nos vemos en el próximo programa. Oren por mí, que yo oro por ustedes. Hasta la próxima. Gracias por sintonizar Renueva tu Camino. Recuerde que las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.